La poesía ya estaba en este mundo incluso antes de que tuviera pobladores. Cuando hubo habitantes que dominaron la palabra y que tuvieron voz para transmitir lo que sentían, lo que pensaban y lo que pasaba a su alrededor, es que nació la poesía. Ya más avanzada la historia de la humanidad, vino Aristóteles a decirnos que la literatura era una sola, pero que tenía varias familias. O sea, sintetizó y clasificó a la gran familia de la literatura en géneros. Creo que hasta el día de hoy, 24 siglos después, 25, los profesores de literatura y en todas las universidades del mundo, más o menos lo primero que se enseña es la clasificación de géneros que hizo Aristóteles. Pero después vino otro, como Benedetto Croce, que dijo que los géneros no existían, que existían solamente individuos que tenían una cierta capacidad para expresar, una expresión única, nacida de una intuición, de una emoción, y que lo expresaban, por decirlo groseramente, de una forma poética, o sea, dándole un sentido único y con el cual los géneros quedan abolidos y queda solamente o un decir que es prosaico o un decir que es poético o artístico. Más allá de todas estas cuestiones que después los intelectuales buscan con a veces complejas formas de clasificar o de justificar las clasificaciones, es incuestionable que la poesía, si es que es aquel arte de poner en versos algunas cosas nacidas del alma, es una fuente donde han ido a beber muchos necesitados y que por alguna razón recurrieron al verso. Quizás porque el verso es esa línea, ¿verdad?, que ocupa un poema. Cuando lo vemos directamente, yo qué sé, sin leerlo desde lejos, decimos eso, esto está escrito en verso, es un poema. El verso es aquella forma, decíamos, a la que se recurre probablemente y que se conserva, que se reserva para determinado tipo de expresiones, de estados del alma, para las grandes alegrías, para dar cuenta de estados especiales de la emoción, para las tristezas, para los vacíos y para tantas otras cosas que necesitan imperiosamente encontrar un refugio allí, en el verso. Algunos por eso son poetas, porque han pasado su vida escribiendo poesía y tratando de dignificar lo que piensan, lo que sienten o lo que quieran transmitir, poniéndolo en versos, y han hecho de eso su profesión. Algunos los clasifican así a los que alcanzan la mayor calidad en ese tipo de expresión. Y a veces se desprecia a otro diciendo que son simples versificadores. Y quizás suene un poco peyorativo y discriminatorio esta manera de llamar a alguien versificador porque no alcanza la altura de los grandes poetas. Pero bueno, no importa, todo el mundo no puede estar dotado, todo el mundo no tiene las mismas armas, las mismas herramientas para querer expresar, aunque sí tiene el sagrado derecho de expresarse como quiera y de la manera que entienda. Y por eso vamos a ver tres casos de ilustres conocidos por otras razones que quizás no alcancen la categoría de poeta, pero sí que han escrito poesía y que han escrito un especial tipo de poesía. Uno es el conocido Joaquín Lencina, o también conocido como Ancina. La otra es la queridísima Marilyn Monroe, que también recurrió a la poesía. Y el otro es el gordo Troilo, un músico excepcional como pocos, que si bien ha escrito las melodías más tremendas que conoce la música del tango, también se le dio en algún momento por empuñar su pluma para escribir algunos versos que no por sencillos y de apariencia fácil son tremendamente profundos.
Vamos a poner un ejemplito de algunos de ellos. Lejos de ser lo que por suerte se decida de una forma muy plebeya, sintética, en una reducida mirada histórica, una grotesca y reducida mirada histórica, de que Ancina era el negrito que le cebaba mate a Artigas. Por suerte, la historia reciente y los investigadores más cercanos en el tiempo han redescubierto y redimensionado la figura de Joaquín Lencina o Ancina, que además de ser soldado de Artigas, era consejero de Artigas, era poeta, payador, arpista, y que tuvo la dignidad de acompañar y no traicionar jamás a su liberador, ya que, como veremos en unos versos que leeremos, que son un poco autobiográficos, Alsina fue comprado por Artigas en condición de esclavo y liberado inmediatamente, y a partir de ahí se trabó entre ellos una relación de amistad que los acompañó hasta la muerte del prócer en 1850. En ese juramento de fidelidad se lo dijo en la cara, en versos y en la cara: yo lo acompañaré hasta el fin del mundo, mi general. Y así fue. Y cada 23 de septiembre, el día de la muerte de Artigas, Ancina iba ya cieguito y viejo a llevarle unas flores a la tumba. Y un día se enteró que los restos del general, por decisión del gobierno de Montevideo, habían sido repatriados y ya no estaban más ahí. Y con muchísimo desencanto dijo: no me dijeron nada. Esos orientales se olvidaron de la sombra negra de don José. Vamos entonces a ver unos versos de Ancina que no necesitan comentario, porque hablan por sí solos, y cuando la poesía habla por sí sola, todos los demás debe ser silencio. El poema, no sé si tiene este título, pero sería Así lo conocí a Artigas. Cuando chico me dijeron: eres hijo de la encina, a tu padre lo vendieron, así que a la cocina. ¿Quién fue mi madre?, pregunté. Murió cuando te trajeron. Así me contestaron. De mi infancia solo recuerdo del carnaval las comparsas, con los tambores de cuero y los morenos entusiastas. Me decían que era negro, nunca quise ser overo. Me gusta ser verdadero, asco tengo del negrero. Cuando joven siempre hice de mandadero y aguatero, no siempre hice lo que quise, hasta que fui guitarrero. Cuando iba a la guada escuchaba a los marineros y así me embarqué por nada en un navío de masteleros. Cuánto sufrí en el mar y siempre me preguntaba cómo podría retornar. Escapé porque nadaba. De las costas del Brasil pasé a las Misiones, vendido como marfil. Qué miseria, qué traiciones. Llegó el bendito día cuando uno de ojos celestes, mirándome, me decía: pagaré lo que me cuestes, con tal de que me sigas. Te haré libre de verdad. Así me dijo Artigas: amarás la libertad. Ya está. Gracias, Joaquín. ¿Qué decir de Marilyn Monroe que ya no se haya dicho? De Marilyn conocemos mucho, conocemos su carrera cinematográfica, su vida lujosa, su presencia impactante que la convirtió en un ícono y en una belleza sin par en la mitad del siglo pasado. Sus matrimonios, sus amoríos con el presidente Kennedy. De la que sabemos muy poco es de Norman Mortenson, que ese era su verdadero nombre. Y quizá todo lo que acabamos de mencionar haya opacado a las penas, las angustias y los sinsabores de la niña abandonada, criada en un orfanato, violada a los 9 años, y que pronto, un adolescente, salió al mercado de trabajo a ganarse la vida. Esta rubia, o esta imagen construida de rubia tonta, de la que ella misma se va a encargar de hablar en instantes, hizo que muchas veces la tuviéramos como eso, como ese producto que se vendía de esa manera. Sin embargo, detrás de ella había una mujer culta
que tenía una importante biblioteca, que había leído unos cuantos clásicos y que tenía mucha avidez por el conocimiento. Y después, mucho tiempo después de su muerte, cuando ella le legó al que fuera su maestro de actuación, que vivía con su señora, unos pocos papeles en una cajita, y que ese maestro nunca reveló, y que después de muerto él, sí, la viuda Anne Strasberg se llamaba, abrió esa caja y se encontró para sorpresa que allí había unos cuantos documentos privados de Marilyn, entre ellos unos cuantos poemas. En esos poemas, que son una especie de pequeña autobiografía, se revelan cantidad de secretos y de las angustias. Y lo hace de una manera muy sensible, muy auténtica. Y también cabe aclarar con cierta conciencia literaria, porque en esos papeles escritos con lápiz, los poemas, hay borrones, enmiendas, nuevas reescrituras, lo que habla de una conciencia literaria y una preocupación por darle cierta dignidad a su producto artístico, a sus poemas. Allí, por supuesto, que no está todo lo que también después supimos, sus pánicos escénicos, sus depresiones, sus inseguridades y todo ese mundo tan rico, vasto y contradictorio en el que tuvo que convivir esta gloria y este ícono del siglo XX al que todos conocimos como Marilyn Monroe. Hay un poema de Ernesto Cardenal que se titula Oración por Marilyn Monroe, que aconsejo fervientemente su lectura por la calidad del poema y porque pinta de cuerpo entero a Marilyn Monroe y al mundo que la rodeaba, y nos ayuda a comprender mejor a la víctima de la sociedad de consumo y de las despiadadas industrias del espectáculo. Vamos a escuchar a Marilyn Monroe. Hoy no tengo ninguna preocupación. Hoy respiro aire libre al aire libre. Hoy no sufro por el amor de nadie, ni recuerdo a la niña humillada que fui. Hoy soy feliz. Hoy quisiera estar muerta. Sola. Sola. Estoy sola. Siempre he estado sola, pero hoy ni siquiera me tengo a mí misma para hacerme compañía. Vergüenza. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tener 30 años y ser una niña asustada! ¡Qué vergüenza que todos me miren y tener ganas de llorar! ¡Qué vergüenza los periodistas preguntándome cosas y que yo no recuerde ninguna de las cosas inteligentes que aprendí para responderles! ¡Qué vergüenza esta máscara de hermosa rubia tonta que tapa mi verdadero rostro de tonta rubia tonta! Árboles. Tristes y dulces árboles que veo desde mi ventana. Cuánto daría yo por ser uno de ustedes, siempre en un lugar hermoso, rodeados de niños y de rosas, acariciados por el viento, ajenos al amor y al dolor y al amor. Tal como soy. Soy hermosa por fuera, pero horrible por dentro. Por eso me avergüenza mirarme en el espejo y en los ojos de los demás. Temo que me vean desnuda, toda mocos y llanto, tal como soy. Y el último de sus poemitas se titula Nunca más. No vuelvas a visitarme nunca, nunca más. No vuelvas, niñita sola y asustada. No vuelvas nunca más. No vuelvas cuando todos me miran, cuando mi amor me abraza, cuando cientos de manos aplauden fervorosas y cientos de ojos me desean. No vuelvas nunca más, niña que nunca te has ido de mi lado. Gracias, Marilyn, por tu autenticidad y tu sinceridad. Y si es necesario pedir perdón, pedimos perdón. Perdón y gracias. Quizá para muchos Aníbal Troilo, quizá para muchos Aníbal Troilo Pichuco es solamente un nombre. Para los amantes del tango es probablemente una de las figuras más importantes del tango. Un músico excepcional,
un bandoneonista genial y alguien que además tiene, el que lo oyó tocar o el que lo vio tocar, no sé, creo que tiene derecho a creer que fue engendrado por el mismísimo dios Apolo. El gordo se recostaba y parecía dormirse arriba del bandoneón y sacaba unos sonidos increíbles. Si no fuera porque no quiero excederme en el tiempo, contaría un par de anécdotas sobre que ilustran de cuerpo entero lo que es lo que fue el gordo Troilo. Pero bueno, este gordo bohemio, amigo de la noche, amigo de sus amigos, poseedor de ese riquísimo anecdotario que decíamos, también fue poeta. O por lo menos tiene algunos versitos que a mí me acompañan desde que yo era chico y escuchaba Tangos a Media Luz, programa que sigue en la radio Monte Carlo de 22:30, yo no voy a hacer publicidad. Eh, y escuchaba el gordo Troilo de chico y cada tanto pasaban, digo, pero este gordo no era el que toca el bandoneón. Y que además cuando murió a mí me regalaron un perro y en honor a él le puse Pichuco, que era el sobrenombre del gordo. Este, y sí, escribió algunos versitos que no sé si tienen mucho valor o poco, o tienen un inmenso valor por venir de quien vienen y por la manera en que el gordo los dijo alguna vez. Este, y ya que estamos en esta charla de hoy de poetas, no poetas, o versificadores, o yo que sé, o como quieran llamarlo, yo creo que cuando alguien dice los versos como los dijo el gordo Troilo alguna vez, hay que tratar de emularlo de la peor manera, como siempre, pero quedémonos con el contenido, con el sentido contenido de los versos del gordo, eh, que decía más o menos así, a ver si lo puedo recordar. Yo los decía en un fraseo verbal, ¿no? Una curva melódica que le daba a la entonación de los versos que era parecido al que cuando tocaba el bandoneón. El nocturno Mi barrio del gordo dice así. Mi barrio era así, así, así. Es decir, qué sé yo si era así. Pero yo me lo acuerdo así, con Jacumín, el carbuña de la esquina que tenía las hornallas llenas de hollín y que jugó siempre de ja izquierdo al lado mío siempre, quizá para estar más cerca de mi corazón. Alguien dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¿Pero cuándo? Si siempre estoy llegando. Y si una vez me olvidé las estrellas de la esquina de la casa de mi vieja, titilando como si fueran manos amigas, me dijeron, gordo, gordo, quédate aquí, quédate aquí. Gracias, Pichuco. Qué difícil que es cerrar la charla de hoy. Más allá de toda consideración sobre la poesía, sobre poetas o versificadores, yo le otorgo la categoría de poeta a todo aquel o aquella que tenga algo para decir y que encuentre un especial modo de decirlo. Por eso, a falta de talento personal, yo siempre voy a ir a refugiarme al templo sagrado de la poesía, porque sé que allí estarán las voces y los ecos, lejanos y cercanos, de todos aquellos que han logrado emocionarme, porque de eso se trata la poesía, de emocionar, de transmitir emociones y emocionar al otro. Hasta la próxima, hasta más vernos.